Adelante, 11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Señal que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video también. Es miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica. Y, a ver, por ejemplo, de la devaluación de la moneda hablamos el lunes pasado. Nos aventuramos en esa conversación a sugerir algunos escenarios para poder proteger a personas, a comercios, a empresas. Pero para estas últimas, para las empresas, una de las opciones que se mencionó ese día fue el uso del USDT. Ayer, por ejemplo, en el portal Bitácora Financiera se asomaba la posibilidad de que el Banco Central de Venezuela asignara a través de esta cripto el pago a empresas privadas. Me parece un buen punto de comienzo para esta conversación el día de hoy. Agenda Económica con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, consultor. Asdrúbal, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Asdrúbal, para quien no lo sabe, ¿qué es el USDT? ¿Para qué sirve? ¿Cuál sería su beneficio? Comencemos por ahí. Bueno, fíjate, en realidad tú tienes un universo que para mucha gente es nuevo, aunque tiene tiempo, que son lo que uno llamaría los criptoactivos, donde el más destacado de todos es el Bitcoin, ¿no? Sí. Pero hay muchos más. Uh-huh. El USDT es una categoría de lo que se llama como stablecoin, que es un activo digital porque no es una moneda física. Exacto. No es una moneda como el dólar o el bolívar que emite un estado, no es un activo digital, pero que tiene un respaldo, ¿no? Este respaldo es en dólares, por eso tiene ese nombre USDT, claro. La nomenclatura del dólar, para señalar, bueno, que ese activo digital está respaldado prácticamente 1 a 1 por dólares, ¿no? Ese elemento le confiere más estabilidad, un poco de mayor confianza que una criptomoneda como el Bitcoin, que para mucha gente es un elemento, digamos, de riesgo porque tiene algo de volatilidad. A veces salta el precio y, bueno, todo el mundo se alegra, los que tienen, pero luego tiene unas caídas importantes. Si tú haces gestión de tesorería o gestión financiera con un activo que tiene esa volatilidad, es mucho más difícil. No es imposible, pero es más difícil. El USDT, moneda estable, o como se conoce en inglés, stablecoin, entonces es un activo que tiene mayor estabilidad, que de alguna manera se ha convertido en un vehículo que conecta este mundo criptográfico con el mundo de la banca tradicional. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos y aquí viene el meollo para Venezuela, el USDT es un vehículo que te permite pasar de este activo a dólares. Es decir, yo puedo convertir USDT en dólares en mis cuentas en Estados Unidos, en Panamá o incluso en Venezuela. Y te digo más, yo puedo convertir bolívares a USDT y de USDT a dólares, y entonces es un mecanismo también de compra de divisas. ¿Y vas dejando comisiones en cada una de esas transacciones? Bueno, sí, obviamente hay un costo, pero incluso esos costos, y por eso también ha tenido un auge, porque tú sabes que la banca tradicional y sobre todo la banca extranjera, todos estos elementos de transacciones, primero son costosas, mover el dinero entre bancos, incluso entre países es costoso. Si tú quieres hacer una operación Panamá, Estados Unidos, puedes pagar hasta más de $50 en una comisión. Bueno, imagínate, no es poca cosa, ¿no? Claro. Sobre todo si la tienes que hacer con mucha frecuencia, que es el caso de una empresa, de un negocio. Entonces, aquí las comisiones son mucho menores. Y lo otro, Román, que también es otra gran ventaja, es la velocidad. Es decir, estas operaciones son de segundo. No muchas veces como también pasa en la banca, que yo quiero mover un dinero de España a los Estados Unidos y a veces puede ser 2, 3 días o un día por lo menos. Aquí estamos hablando de segundo, máximo minuto. Entonces, tiene esas dos grandes ventajas, ¿no? Comisiones menos rígidas, procesos más rápidos y también la accesibilidad. Es decir,
no necesitas abrirte una cuenta como tal, sino que incluso a través de un aplicativo, lo que se conoce como billetera, lo puedes hacer con relativa facilidad. Fíjate, estoy viendo la cotización del Bitcoin a esta hora. 111.622,21 dólares. 111.621 dólares a esta hora. Dices que hay prácticamente paridad USDT dólar. Prácticamente. Sí, claro. Prácticamente. Porque por eso es que no es necesariamente es una categoría de criptoactivo, pero no es como el Bitcoin o el Entiendo. Tether, es otro tipo, por eso se conoce stablecoin, porque son mucho más estables porque tienen como este respaldo, ¿no? Que se asemeja mucho a lo que ocurría antes, o sea, mucha gente ve un paralelismo en lo que se conoció como el patrón oro. Recuerda que antes del surgimiento de las monedas fiat, que son monedas cuya confianza es lo que la gente confía en ella, como el dólar, ¿no? Sí. Antes no, antes las monedas, había lo que llamaba el patrón oro. Tú tenías oro para respaldar tu moneda y la moneda era fuerte si había suficiente oro. Ese patrón en los 70 fue desmontado por Estados Unidos, pasaste a este modelo fiat, donde la confianza de una moneda está, el poder de una moneda está en la confianza que tenga la gente. Fíjate que Estados Unidos es un país que tiene, sus dinámicas económicas muy particulares, que tiene unos niveles de deuda importantes, que tiene un déficit fiscal, Román, que es superior a los 5 puntos de PIB, pero todo el mundo quiere dólar. Entonces el poder, ahí no hay respaldo en oro, porque si tú ves ciertos indicadores, más bien te asusta. Pero la gente confía en el dólar y eso es su poder. Eso es lo que se conoce como el modelo fiat. Es decir, el poder de la moneda está en su confianza. Lo mismo el tema euro. Mucha gente ha sido crítica con este sistema, incluyendo todos los que son partidarios del universo cripto, que dice yo me refugio en criptomonedas para evitar la irresponsabilidad de los gobiernos con la deuda, con el déficit fiscal. Pero también necesito una conexión entre el mundo criptográfico y el mundo de la banca tradicional, porque obviamente eso está ahí y pesa. Entonces surgieron estas stablecoins como el USDT, que une un poco esas dos puntas y que tiene este sistema de respaldo que le da como cierta estabilidad. Ahora, siendo que es Asdrúbal Oliveros, nuestro invitado, como cada miércoles en nuestra agenda económica, siendo que hay esa paridad, ya no pensemos en grandes empresas. Es opción para el ciudadano de Lo ha sido. ahora. Eso es un punto. Lo que pasa es que, Pero claro, fíjate, la nota a la que tú hacías referencia es de empresas, pero efectivamente... Pero mencionabas una palabra importante, confianza. ¿Crees que hay, es. por una parte, la confianza del ciudadano, pero luego el conocimiento siquiera de que existe y que puede tener acceso a...? Desde hace mucho tiempo, o sea, ya esto no es nuevo, el ciudadano común ha visto en el universo de stablecoin un mecanismo de protección y de ahorro. Una razón muy simple, Román, para una persona común no es sencillo abrir una cuenta en dólares afuera. Es decir, bien sea los países, digamos, más comunes, que es Panamá, Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Entonces, yo quiero ahorrar. Entonces, ¿qué opción tiene? Bueno, bajo el colchón. No, es una opción, es verdad, pero a mucha gente también se le limita porque, tiene contextos familiares donde no es sencillo guardar el dinero. O eso tampoco es práctico, ¿no? Número 2, cuenta en divisas de la banca. Es una buena opción, pero para mucha gente también, oye, hay una comisión de salida, de entrada, el contexto país me da miedo, no me gusta mucho. Bueno, abrirte una cuenta en un banco americano, yo no tengo visa, yo no puedo viajar, no me permiten abrirla desde acá, o me piden una cantidad de requisitos y yo soy un trabajador informal. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Bueno, mira, vamos a crearnos un wallet. Y entonces yo me creo mi wallet en diferentes aplicativos, algunos ya han desaparecido, hay otros nuevos, hay unos internacionales, el más conocido es Binance. Entonces yo me creo allí, es mucho más sencillo, con mi celular, meto mis datos, me creo, y hay un mercado, bolívares, que esto es interesante, donde yo puedo transar, convertir mis bolívares, vamos a suponer, excedentarios o bolívares que no quiero que pierdan valor y los convierto en USDT y los tengo allí y mantengo el valor en el tiempo. Entonces, eso lo viene haciendo los ciudadanos desde hace tiempísimo. Mucha gente está utilizando estos mecanismos como elemento de protección y de ahorro. Ahora lo que está ocurriendo, que es lo que destaca esta nota, es que empieza a traspasar al universo corporativo. Tú sabes que el universo corporativo es mucho más conservador, obviamente hay procesos más estandarizados, se usa muchísimo la banca tradicional, pero hay un elemento
clave que ha trastocado esta dinámica en estos últimos meses, y es el hecho de que el Estado venezolano, producto obviamente de la dinámica como ahora vende el petróleo, está recibiendo sus pagos del petróleo en USDT o en este tipo de activos. Claro. Entonces, está buscando mecanismos para, bueno, yo recibo USDT y voy a vender. Esas liquidaciones de divisas de las cuales hemos hablado en este programa, Sí. bueno, vamos a empezar, ya está ocurriendo, en el cual se liquidan en USDT para, bueno, en casos de contratistas del propio Estado, y también lo vamos a ver a través de entregas a empresas, ¿no? Es un mecanismo de entrega de divisas. Por eso es que es muy importante que las empresas formales, grandes, pymes, se preparen sobre esto, entiendan, porque no solamente es entender cómo funciona, ¿no? Es también entender implicaciones financieras, ¿no? Porque cómo manejo el USDT, ¿lo puedo conservar? ¿No lo puedo conservar? ¿A dónde lo muevo? Y eso tiene implicaciones entonces también contable, cómo registro esto en mi balance. Tiene implicaciones de lo que se conoce como cumplimiento, o en inglés compliance. Yo lo quiero mover a una cuenta en Estados Unidos. ¿Puedo hacerlo? ¿No me van a cerrar la cuenta? ¿Cómo lo hago? ¿Bajo qué parámetros hago esa transformación para sacarlo a Estados Unidos? ¿Qué necesito que el banco de aquí y de allá me valide? Todos esos son elementos, y para todo eso hay respuesta. Lo vamos a ver aquí. Claro, hay respuesta, okay, pero efectivamente no es algo que puedes hacer improvisado, sobre todo, insisto, no es lo mismo Román Losinski que Adrual Olivero, que tienen un wallet y que a lo mejor tendrán 20, 50, 100, hasta $1,000 ahí en su wallet y lo pueden manejar, que empresas que tienen que pagar importaciones, que tienen que mover dinero y que hablamos de montos mínimos de $50,000. Entonces, ya movilizar ese dinero tiene unas implicaciones, insisto, operativas, financieras, contables, de cumplimiento, que hay que evaluar y que hay que trabajar. Pero lamentablemente eso a mi juicio, va a seguir creciendo. Okay. Hay un factor allí que suma mucho. Recuerda el cambio en la licencia a Chevron, ¿no? La licencia Chevron sigue estando vigente, pero Chevron está imposibilitada de vender divisas directamente al mercado cambiario como lo hacía en el pasado. Entonces ahora el mecanismo es que prácticamente lo que le corresponde al gobierno se le entrega en barriles, que el propio gobierno tiene que buscar vender. Esos barriles principalmente se están vendiendo en Asia, y hay una parte importante de esos pagos que se está haciendo en este tipo de criptoactivos, y por eso es que estamos viendo que aquí también empieza a moverse. Fíjate que es un cambio de paradigma, no es igual, pero yo creo que es el mismo contexto, como cuando hace, yo te diría que 5 o 6 años empezaste a ver dólares en efectivo. Sí. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué yo tengo que manejar efectivo y yo no manejo efectivo? Eso es complicado. Y era porque, bueno, el Estado venezolano, con todo el tema de sanciones, recibe los pagos en efectivo y empieza a mover el efectivo a la dinámica de la economía. Claro. Y fue un cambio y, bueno, tuvo que adaptarse a entender cómo se manejaba este efectivo. Bueno, aquí está ocurriendo también otro cambio, vamos a llamarlo de paradigma, por decir de alguna manera, donde, bueno, el Estado venezolano empieza a recibir criptoactivos y empieza también a movilizar estos criptoactivos a el contexto de la economía. Es Adrual Oliveros en nuestra agenda económica. Adrual, si esto se masifica entre ciudadanos, pero como dices, entre empresas, uno puede pensar en cierta estabilidad en el mercado, en nuestra economía, una economía como la venezolana, y en ese sentido, preguntarte cuán auditable es, qué tan transparente es el tema del USDT, qué riesgos hay con él. Mira, el tema del USDT tiene algunos puntos, si bien mucha gente dice, no, todo esto son mecanismos oscuros, porque está fuera de la banca. Sin embargo, este universo criptográfico aplica la transparencia de manera importante. Se conoce claramente, tú puedes meterte en internet y buscar cuántos USDT hay, pero además cada USDT, ese es un activo digital, tiene lo que llamaría su huella, que es como una especie de ADN. Y tú sabes clarísimo, por eso es que mencioné hace un rato que necesitas elementos de compliance, de cumplimiento, claro, porque cada USDT tiene su huella
¿De dónde viene? ¿Quién pagó? ¿Quién vino? Muy distinto incluso a un billete. A ti te entregan un billete de $100, tú no sabes de dónde vino. Y eso es todo el historial, no desde la última transacción. Todo el historial. Claro, desde su origen. Eso es como es digital, tú tienes claramente por dónde pasó. Porque eso, digamos que por la red, por decirlo de alguna forma. Como la información que te da el teléfono cuando tomas una foto. Entonces, ahí hay un elemento importante donde, por eso es que cuando tú quieres convertir aquí el proceso, mientras yo me muevo o sea, fíjate que lo podemos ver en 3 pasos. Los 2 primeros son sencillos, el último es más complejo. Primer paso, tengo bolívares y lo quiero convertir en USDT. Bueno, tienes aplicativos, aquí hay incluso 2 aplicativos autorizados, lo hago. Ese paso no es complicado. Segundo paso, esos USDT, ¿qué hago con ellos? Bueno, los puedo intercambiar a lo mejor con Román, que también tiene una wallet y necesita, yo le vendo a él, entre él y yo, es manejable, tampoco es algo complicado. Pero ahora yo quiero mover los USDT a mi cuenta X banco en Estados Unidos para usar CELE. Ah, bueno, ve ahí, porque el banco a recibir, cuando tú hagas la transformación de USDT a dólar, bueno, el cumplimiento puede ver de dónde viene este USDT. De qué operación, ahí hay cosas extrañas, actividades penadas, terrorismo, drogas, etcétera, cosas que puedan existir. Sí. Bueno, se enciende una alerta. Por eso es muy importante cuando vas a hacer ese proceso de traspasar el dinero a una cuenta, digamos, en Estados Unidos, Panamá, necesitas ese elemento clave porque además está la traza en cada uno de los temas, ¿no? Entonces, tiene ese factor. La banca nacional, la banca en Venezuela, ¿qué papel jugaría? Bueno, la banca no se sabe todavía porque acuérdate que la banca es un elemento regulado, si bien banca pública ha participado como, digamos, intermediario en muchas de estas operaciones, con banca privada pues hay que ver, ¿no? Si ahí caben algunas hipótesis. Uno puede quedar por fuera y estas operaciones se realizarían con aplicativos. Ahí yo lo que creo que es importante, hoy solamente existen 2. Creo que es válido, sobre todo, que este mercado va a empezar a mover mayores volúmenes, que entren nuevos actores, porque creo que si vas a ver más volúmenes con 2 es muy poco. O sea, hay un elemento a mí me preocupa mucho que haya colapso operativo, ¿entiendes? Creo que es importante a lo mejor abrir un poco este universo. Pero también puede caber la posibilidad, como se hizo con las cuentas en divisas, que se autorice a la banca a trabajar con wallets para mover este tema y habría que ver cómo sería el proceso, ¿no? O sea, pero eso amerita una, digamos, un permiso o una habilitación por parte de los reguladores. Especulando. Tanto el Banco Central como la Sudebank. Especulando. Yo entraría a la página de mi banco y encontraría mi cuenta en bolívares, mi cuenta en dólares. Claro, imagínate que se autorice. Okay. Entonces, como tú tienes una cuenta en dólares, a lo mejor la banca te dice, bueno, que hay un wallet USDT. Ah, mira. Y entonces, a lo mejor si hay una intervención del Estado, yo compro USDT. O nuevamente, tú tienes un wallet en tu banco, yo tengo un wallet en el banco, a lo mejor va a tener que ser del mismo banco, a lo mejor lo puedo mover, o a lo mejor me dicen que no se pueda mover, lo cual es más complicado porque este es un activo digital, no es como el dólar en efectivo, donde tú dices, bueno, no lo puedo mover, pero voy a la agencia, lo saco y lo deposito. Aquí no aplica porque es digital, deberían permitir que se mueva. Entonces ahí todavía hay como no lagunas, porque no se habla de cómo va a entrar la banca, pero si entra, bueno, tienen que clarificar todos esos elementos. ¿Lo ves como una posibilidad para la economía? ¿Tienes fe al USDT? Mira, no fe como tal, no. Yo soy bastante escéptico. O sea, creo que el universo criptográfico está ahí, es una realidad. Tiene sus pros y contras. Creo que las empresas tienen que evaluarlo. Les puede servir como vehículo. O sea, para mí esto es muy importante. Es un vehículo hoy que te puede ayudar a hacer frente a las debilidades del acceso a divisas, ¿no? Pero nuevamente hay que verlo con mucho cuidado. Yo creo que lo que ocurre es que también hay mucho desconocimiento en el mundo corporativo, empresarial en Venezuela sobre el universo de las criptomonedas. Hay que formarse, hay que entender que como todo activo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, entender cómo te pueden servir o cómo te pueden apoyar esas ventajas y entender las desventajas también para limitar un poco o establecer o hacer tu análisis de riesgo. Pero es un elemento que está allí, Román, que llegó para quedarse
Incluso si tú ves lo que está ocurriendo a nivel global, está cambiando el paradigma. Todo esto era satanizado, hoy mayor apertura. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también ha ayudado. Él y su familia son muy proclives a tema cripto. Estados Unidos acaba de aprobar hace poco, unas semanas, una ley bastante flexible como este tema. La banca americana está abriéndose a este tema. Entonces creo que está ahí y que hay que evaluarlo. Es importante que se evalúe. Asdrúbal, agradecido. No, ustedes. Asdrúbal Oliveros, economista, consultor. Hablando de fe, George Michael. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.